Y todas, hoy presentamos a un amigo de la cátedra, Luciano Scatolini, secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. Él es abogado y escribano público, con especialización en Derecho Administrativo y Económico, docente de grado y posgrado de nuestra universidad, desarrolla tareas de investigación en el... Chacho, se te apagó el micrófono. Ahí está. Dale. Bueno, sí. Autor de varios libros y publicaciones sobre el tema de la charla de hoy y con una dilatada trayectoria y experiencia en la función pública relacionada con el acceso al suelo y la vivienda. Por eso lo invitamos para que nos comente cuál es la visión del Gobierno Nacional sobre el tema, qué se está haciendo, cuáles son las acciones concretas en el territorio, cuáles son los distintos programas que está desarrollando el Gobierno Nacional. Así que bueno, Luciano, un gusto tenerte en la cátedra y desde ya mil gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Chacho, gracias a la cátedra de tanto prestigio de años y de amigos y amigas que si menciono alguno me olvido de otro, así que a todos y a todas gracias y a los que están participando de este tiempo difícil que nos toca, ¿no? de vincularnos a través de estos mecanismos que son los necesarios hoy en la pandemia, pero bueno, que hacen perder muchas cosas de la inmediatez y de lo que quisiéramos hacer también, ¿no? desde las responsabilidades que tenemos en el Estado, que han estado tan condicionadas desde ya hace más de un año y 2 meses por esta situación de pandemia. Yo creo que es interesante y muy alentador que la universidad, a través de sus cátedras, se vincule con los que nos toca trabajar en el sector público, porque no solo tenemos responsabilidades, sino porque además creo que nosotros podemos ampliar nuestro grado de participación de las universidades públicas en las políticas que llevamos adelante. De hecho, hoy uno de los programas que estamos desarrollando, que es bastante novedoso, es el programa de planificación y ordenamiento territorial. Tiene una de sus bases de fundamentación en cuanto a la mejora de las capacidades de los gobiernos locales, la asistencia técnica, poder tener convenios de colaboración con universidades públicas, porque estamos convencidos que hay un conocimiento acumulado, hay una expertise y un compromiso de la universidad pública, de sus alumnos, de sus profesionales, con lo que es de todos, ¿no? Con lo que el Papa llama la casa común, que tiene que ver con la mirada integral que tenemos que tener para abordar las problemáticas que tienen que ver con esta charla, con este encuentro. Yo voy a ser muy breve, voy a hacer un pequeño repaso de lo que estamos haciendo para permitir el intercambio. Contarles que, bueno, por primera vez la Argentina tiene un Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Ustedes saben que siempre las políticas vinculadas a estos temas en el Estado estuvieron muy fragmentadas en distintas organizaciones burocráticas, administrativas. De hecho, hoy en la provincia de Buenos Aires seguimos teniendo estructuras totalmente fragmentadas, ¿no? El Instituto de la Vivienda en el Ministerio de Obras Públicas, el área de hábitat en el Ministerio de Desarrollo Social, la planificación territorial en el Ministerio de Gobierno, la regularización dominial en el Ministerio de Justicia, el catastro dependiendo de ARBA, la parte más registral dependiendo del Ministerio de Economía, inmuebles fiscales. O sea, es muy difícil pensar una política integral, que es lo necesario para la escala del problema y la respuesta,
cuando una de las cuestiones que tenemos en el Estado es la fragmentación burocrático-administrativa. Las decisiones que se toman son decisiones que dependen de la política, dependen de una decisión política, y obviamente cuanto más actores de esa decisión tienen que formar parte, muchas veces se genera mayor complejidad para esas decisiones y para que se ejecuten de manera eficiente. Nosotros acá empezamos un proyecto de trabajo en su momento con la ministra, la arquitecta María Eugenia Bielsa. A mí me convocó ella para trabajar como subsecretario de Política del Suelo y Urbanismo. También era un gran desafío de tener una subsecretaría que no había existido nunca para ocuparse justamente de la política del suelo. Y bueno, a partir de esa decisión fuimos elaborando programas que tampoco teníamos elaborados. El año pasado creamos el Plan Nacional de Suelo Urbano, que también entendemos que era la primera respuesta estratégica que daba el gobierno nacional a esta cuestión del acceso al suelo urbano. Un programa que a su vez lo definimos como una acción multiactoral, porque los componentes del plan no solamente tenían que ver o tienen que ver con el programa de lotes con servicios o de producción de suelo, sino también un programa de capacitación a gobiernos nacionales, de asistencia técnica, un programa vinculado con una mesa intersectorial de políticas de suelo, donde participan activamente más de 80 representantes, entre otros de universidades públicas, ¿no? Organizaciones, cámaras y demás. Nosotros creemos que las cuestiones vinculadas al suelo son tan complejas que no alcanzan solo con la decisión o la mirada del Estado, sino necesitamos generar ámbitos de intercambio y de búsqueda de consensos. También tenemos un observatorio, por primera vez, de cómo se maneja el mercado inmobiliario, de precios del suelo y de conformación de suelo apto destinado a proyectos habitacionales. Ahora, esas políticas del Plan Nacional de Suelo, y más recientemente, desde que yo soy secretario de Desarrollo Territorial y tengo como responsabilidad también la planificación territorial, ¿no? El Consejo Federal de Planificación Territorial, entre otros instrumentos, lo complementamos con un programa de planificación y ordenamiento territorial. Ambas estrategias no van a tener ningún éxito, esto yo lo reitero, si nosotros no logramos un cambio estructural de las decisiones que toman los gobiernos subnacionales. Porque está instalado que el Estado Nacional construye viviendas o que el Estado Nacional puede generar recursos, pero la realidad es que el Estado Nacional lo único que puede hacer es financiar, generar financiamiento y también generar estrategias para una gestión exitosa en estos temas, con presupuestos mínimos, con programas, con ideas, pero que la implementación y las facultades constitucionales por nuestra organización jurídica de ser un país federal que tiene competencias que no fueron delegadas por los gobiernos subnacionales, por los gobiernos locales en el gobierno nacional, en el gobierno federal, son decisiones que toman los gobiernos locales. El otro día yo tenía un encuentro con la gente de la SAPLAT, en el Congreso de la SAPLAT, y bueno, ahí compañeras muy valiosas me planteaban la ansiedad que les generaba que tuviéramos un ministerio por primera vez para el desarrollo territorial y el hábitat, y bueno, la ansiedad de la necesidad de resultados. Y sin duda que nosotros tenemos, más allá de la pandemia, tanta ansiedad como cualquiera de ellos o más, de ustedes, en lograr resultados. Ahora, por más que nosotros quisiéramos y, por ejemplo, decidiéramos que una decisión es captar plusvalías urbanas, ¿no? Generar participación del Estado en la valorización inmobiliaria, esa decisión no la podemos tomar nosotros desde acá para implementarla. Necesitamos que la implemente un municipio, que la implemente la provincia a partir de un marco conceptual para intervenir. Si nosotros tomáramos la decisión, que de hecho creemos necesaria, de terminar con la ociosidad de nuestras ciudades para tener ciudades más compactas y para poder aprovechar la obra pública que generó que haya
áreas de nuestras ciudades que ya tengan suelo servido, que tengan norma, que tengan conectividad, que tengan ciudad, ¿no? Ciudades ya construidas y existentes, y para eso tuviéramos que desalentar o desincentivar la retención de suelo o la retención de viviendas ociosas. Bueno, por más que quisiéramos y queremos que eso suceda, nosotros no podemos crear, por ejemplo, un impuesto para que las viviendas ociosas paguen más impuestos, o generar una tasa para que los terrenos baldíos tengan que pagar una tasa muy alta o cada vez más importante para desalentar esa retención de suelo. Si nosotros quisiéramos tener una política de alquileres desde el gobierno nacional, necesitaríamos también decisiones locales, como por ejemplo que muchas de las viviendas que financiamos nosotros a partir de los distintos programas, las unidades ejecutoras generen una política vinculada a la entrega de esas viviendas en un criterio o en un concepto vinculado al alquiler social. Si nosotros quisiéramos desde el gobierno nacional plantear una política en la cual pudiéramos penalizar los terrenos o las políticas vinculadas a loteos clandestinos o piratas, tampoco lo podríamos hacer, porque el poder de policía urbanístico para poder intervenir sobre el suelo pirata o clandestino es una facultad que deben ejercer los gobiernos locales. Si nosotros quisiéramos tener un plan de ensanche de áreas urbanas, porque entendiéramos que determinadas ciudades tienen ya acotada la posibilidad de crecimiento de su actual ejido, también estaríamos imposibilitados de hacerlo, porque eso se define a partir de un código de ordenamiento urbano, que es una norma decidida a través de los consejos deliberantes. Con esto breve pantallazo de imposibilidades materiales que tenemos, no me quiero sacar el sayo de las responsabilidades y decirles que estamos impulsando que estas políticas, estas ideas, estas necesidades estructurales lleguen a convertirse en una realidad a partir de esas decisiones de los gobiernos locales, y por eso, entre otras cosas, estamos condicionando financiamientos nacionales a que los gobiernos subnacionales tengan un plan regulador, tengan un plan director, tengan un instrumento de gestión de suelo como el Banco de Tierras, o tengan un instrumento vinculado a la plusvalía para poder captar parte de la valorización inmobiliaria. Bueno, estamos trabajando en sensibilizar, en capacitar, en poner equipos técnicos a disposición. Bueno, acá está Karina que trabaja con nosotros y bueno, forma parte de esas estrategias que nos estamos dando y que con cada vez mayor impulso estamos desarrollando. De hecho, el programa que acabamos de presentar de planificación y ordenamiento territorial, por primera vez cambia la lógica de funcionamiento del COFEPLAN, del Consejo Federal de Planificación, porque cuando a mí me tocó ejercer o asumir la presidencia del COFEPLAN, me encontré con un modelo en el cual nosotros del Gobierno Nacional pretendíamos o pretendemos tener una ley nacional de ordenamiento urbano, de planificación territorial. Y la verdad que sí, es un anhelo tenerlo, hace muchos años que se viene debatiendo, tener antes proyectos y demás, pero lo que podamos hacer del Gobierno Nacional en ese aspecto va a ser puramente declamativo, va a ser aspiracional, porque vuelvo a insistir, las decisiones de lo que sucede en el territorio las toman los propios territorios a partir de su organización política, de su organización administrativa. Pero sí hemos decidido financiar fuertemente a través de programas internacionales que nos permiten poder vincularnos con las provincias y los municipios, el dictado de normas provinciales. Estamos poniendo una meta para fin de año de duplicar la cantidad de provincias que tengan leyes de ordenamiento urbano y territorial. De hecho, mañana voy a estar viajando a La Rioja y a Catamarca, donde vamos a presentar leyes tanto en La Rioja como en Catamarca, donde nosotros acompañamos al gobierno de La Rioja, al gobierno de Catamarca, para que le presenten a sus legislaturas sus leyes de ordenamiento y planificación territorial, con todos estos presupuestos mínimos que nosotros establecimos por vía de resolución
una resolución número 2 que yo firmé, en la cual están estos presupuestos mínimos que entendemos que tienen que tener las normas y las propuestas vinculadas a la planificación y el ordenamiento del territorio y del suelo. Así que estamos involucrados, estamos totalmente convencidos que el futuro de ciudades más justas, más equitativas, más equilibradas, es un futuro que vamos a resolver a partir de pensar una política a largo plazo, de tener acuerdos. Por eso vamos a las legislaturas locales en cada una de las provincias a discutir estos mecanismos, estas normas, estas ideas, estos instrumentos, y creemos que el futuro es un futuro en el cual cambiar la lógica de la distribución de la renta urbana va a determinar cómo vivamos los próximos 50 o 100 años y cómo vamos a dejarle ciudades más vivibles, esperemos, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ese es el gran desafío, ese es el anhelo que tenemos, y revertirlo obviamente implica un cambio de paradigma muy fuerte, porque tiene que ver ni más ni menos con la inequidad, y la inequidad, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, es una lógica en la cual el sistema capitalista muchas veces genera o reproduce su renta y la maximización de la ganancia. Así que esa es nuestra estrategia, ese es el desafío, y en distintas líneas como las que les conté muy brevemente estamos trabajando para lograrlo. Y ahí, Chacho, y Diego, dejo para, bueno, si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, muchas gracias, Luciano. Habilitamos las preguntas vía chat. En la medida que aparezcan, las vamos leyendo. No sé, Diego, si querés hacer alguna pregunta. Sí, mientras yo diría, sí, habilitemos las preguntas vía chat a todos los participantes. Y mientras tanto eso sucede, yo hago una primera pregunta, Luciano. Vinculado fundamentalmente ya a los programas concretos que de tu área se están aplicando, por el Procrear, por ejemplo, me gustaría que hagas una mínima puntualización de cómo está funcionando el programa hoy por hoy. Sabemos todos que en su momento fue muy exitoso, estoy hablando de la gestión anterior, hasta el 2015, vos ahora lo has retomado. En esa oportunidad hubo algunos temas vinculados al suelo, concretamente al acceso al suelo, que dificultó justamente la posibilidad de que cuando las familias accedieran al crédito, bueno, hubo todo un proceso de especulación inmobiliaria que impidió que pudieran tener el suelo adecuado, y eso produjo, por lo menos en el área territorial que estamos trabajando, que se llama La Plata, probablemente haya sucedido en otro lugar del país, produjo justamente una especie de expansión urbana un tanto descontrolada, buscando suelo barato para la gente que tenía ya el crédito otorgado, ¿verdad? ¿Cómo se está trabajando ese tema? ¿Cómo se puede resolver? Sé que hay programas que consideran el suelo como parte del tema en el financiamiento. Me gustaría que eso cuentes un poco, Luciano, cómo están trabajando ese tema. Sí, levantás, Diego, un buen punto, digamos. Nosotros en ese momento Procrear vino a satisfacer una necesidad de acceso al crédito muy parecida a la que hoy tenemos, ¿no? Hoy el crédito en la Argentina ha desaparecido después de lo que ha pasado con el sistema UBA. Y bueno, la verdad que en ese momento también el crédito era escaso para poder acceder a la primera vivienda a partir de la construcción. Y el Procrear lo que hizo fue vincular la construcción de la vivienda con la necesidad del desarrollo productivo, el engranaje productivo argentino, a través de la obra pública o de la obra privada de vivienda como dinamizadora de la economía. Entonces se inyectaron muchos recursos, lanzado el programa, que subestimaron la problemática del suelo, ¿no? Por esto de la fragmentación de las políticas, ¿no? Imagínense, a mí me tocó ser director del programa y yo dependía del ANSES, ¿no? Que poco tenía que ver el ANSES con una política vinculada al hábitat. Pero bueno, en ese momento había un Estado que
tenía que ver con una lógica de la organización que no era la mejor, y a pesar de eso llevamos adelante un programa, tuvo el problema del suelo, con salidas que nosotros vimos problemáticas, como por ejemplo la salida de la rezonificación que tomó la Municipalidad de La Plata de aquel entonces. Nosotros entendemos que la solución del acceso al suelo no puede ser provenir de decisiones del sector privado, ¿no? Sino que son decisiones que deben ser direccionadas por la lógica de la planificación y de la regulación por parte del Estado. Bueno, en ese caso, la demanda y la urgencia hizo que haya una lógica de rezonificaciones que generaron, en términos urbanísticos y en términos económicos y en términos sociales y ambientales, muchos problemas, más allá del beneficio que parecía inmediato, directo, de que había personas o familias que podían construir su vivienda. Entonces nosotros aprendimos de esos errores y bueno, en aquel entonces ya definimos una estrategia de generación de suelo urbano a partir del Estado. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Sí. Tomamos la estrategia en aquel momento de planificar, no de zonificar, sino de comprar macizos, buscar a partir de la mejor localización de esos macizos, poder buscar cuáles sean los mejores enclaves para integrar áreas a las ciudades construidas y poder generar suelo de calidad y a bajo costo o costos razonables. Entonces, en esta etapa institucional de haber creado el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, bueno, yo les contaba al principio, se creó la Subsecretaría de Política de Suelo, ¿no? Que fue una decisión, política de suelo y urbanismo, una decisión de tener desde el Estado Nacional una estratégica. Y a partir de esa subsecretaría creamos el Plan Nacional de Suelo. Entonces, hoy lo que estamos impidiendo en Procrear, tomamos dos decisiones en Procrear importantes. Una, volver a poner fondos públicos, porque cuando nosotros vinimos acá, me tocó hacerme cargo del programa de nuevo, me encontré con que no teníamos recursos, no teníamos presupuesto, porque lo único que hacía Procrear durante la gestión anterior era intermediar con el sector financiero, con los bancos, y acercar créditos con sistema UBA a quienes demandaran una vivienda ya construida. Bueno, eso fue una decisión que tomamos, decir, bueno, nosotros vamos a volver a invertir, y como invertimos nosotros, las reglas de juego las ponemos nosotros. Y las reglas de juego entendíamos que no podían ser las del sistema financiero, sino que tenían que ser un sistema vinculado con el trabajo, con el salario del trabajador, y por eso creamos un sistema que es el sistema hogar para los créditos, que es la posibilidad de cobrar una cuota que solamente aumenta si aumenta el salario del que toma la cuota en la proporción que aumenta, y si no, la cuota no aumenta. Y lo otro que hicimos fue impedir en los sorteos, que ya hemos hecho muchos de Procrear, y hoy vengo de uno y estamos sorteando permanentemente, impedir que se presenten personas que no tengan un lote ya escriturado, para evitar la especulación. Entonces pusimos fechas tope, o sea, la primera fue al 31 de agosto del año pasado, tenía que tener escritura antes del 31 de agosto, o ahora escritura antes del 31 de marzo, o tiene que ser un lote que sea entregado o transferido a través del Plan Nacional de Suelo, de una política local, de lote con servicios, de un banco de tierra. Entonces, nosotros a la especulación le ponemos ese corset. Ahora, no deja de existir el problema de acceso al suelo. Entonces, planteamos que necesitamos una política más integral para planificar nuestro territorio y nuestras ciudades. Bueno, te leo algunas preguntas que ya están acá en el chat de Maxi Fragosa en relación al observatorio que mencionaste.
consulta si tiene alguna capacidad ejecutiva, es decir, por ejemplo, si se detecta alguna variación en precio del suelo o el mercado. No, porque es muy importante entender, por eso yo hice toda esa primera explicación más de ejemplos, que nosotros, el gobierno nacional, no tenemos facultades para intervenir en el mercado de suelo ni en el mercado inmobiliario. No las tenemos. Es inconstitucional que, como les decía hoy, que nosotros tengamos decisiones que se involucran con, por ejemplo, la especulación inmobiliaria. No lo podemos hacer, no tenemos facultades, hay que cambiar la Constitución para eso. Además de cambiar el formato federal que tenemos, de toma de decisiones de distintos niveles, y ir a un modelo de nación unitaria como tiene Colombia, o otros países, ¿no? Pues digo Colombia por decir uno. Nosotros tenemos un modelo de organización federal, con facultades propias, facultades concurrentes y facultades delegadas. Entonces, las facultades que vinculan lo que es la política urbana, las facultades sobre el uso del suelo, son facultades no delegadas por los gobiernos que integraron la Confederación, este gobierno federal. Perfecto. Observatorio, tomamos datos, observamos esos datos y los transferimos para tomar decisiones que tienen que ejecutarse desde los gobiernos subnacionales. Muy bien. Otra pregunta, Hernán Ríos. Consulta si se va a retomar el programa Ellas Hacen, que la gestión anterior dejó sin presupuesto. Y por otro lado, en relación al Procrear 2, ¿cómo funciona el Banco de Tierras? Si hay alguna estrategia para prevenir lo que sucedió en el Gigante del Oeste. Bueno, la última pregunta la voy a contestar antes. Y el programa Ellas Hacen es un muy buen programa que dependía del Ministerio de Desarrollo Social, más allá de que muchas compañías con ese programa construían vivienda o generaban cooperativas, pero no es un programa que esté bajo la órbita de este ministerio. Bueno, otra pregunta que creo que excede un poco al área, pero bueno, la formulo. ¿Qué tipo de política o estrategia se está pensando para frenar el aumento de los materiales para la construcción? Y en ese sentido, ¿cómo se piensa actuar frente a la monopolización de los mismos, por ejemplo, loma negra? Bueno, lo que nosotros estamos estableciendo ahí es una acción directa y vinculante entre las empresas que producen los materiales, la materia materiales, y quienes son unidades ejecutoras de vivienda en la Argentina. Entonces, lo que hicimos con eso es evitar todo digamos, la cadena, evitar la cadena. Ahora, eso no resuelve el precio de los materiales para el cuentapropista o para la persona que individualmente realiza una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, la realidad es que pudimos bajar mucho los precios para la ejecución de viviendas que hacemos en los conjuntos por unidades ejecutoras, por esta vinculación directa que generamos entre la boca de expendio y la unidad ejecutora que construye, pero no resuelve lo que se da como un alza de precios en toda la cadena de intermediación hasta llegar al consumidor. Esa es una decisión que la verdad también me excede, ¿no? Excede a este ministerio, es una política, somos parte de un mismo gobierno y puedo decir que se trabaja con la Secretaría de Comercio en transmitir preocupaciones, estrategias, pero que las decisiones para Procrear, por ejemplo, sí hemos hecho un sistema de descuentos que está más o menos funcionando, digamos, para beneficiar a Procrear. Hay comercios adheridos a distintos programas de descuentos, hora 12, hora 18. Pero es un problema, yo lo reconozco, el problema del precio de la construcción y de todo en general, digamos. Es un problema que nos preocupa a todos los que somos funcionarios, por supuesto al presidente de la Nación. Lo dijo claramente el presidente el otro día en relación al tema de
de los alimentos, ¿no? Digamos, no es un momento para especular este momento de la Argentina. Pero bueno, hay cosas que podemos decir y que después no suceden en la realidad porque estamos en un sistema capitalista, digo, ¿no? De oferta y demanda, donde el Estado no produce materia prima, no produce ladrillo, no produce hierro, ni siquiera produce alimentos, digo. Entonces, el único caso en el que el Estado puede hacer una fijación de precios es si fuera productor. Cuando vos no producís, dependés de lo que genera el productor, y cuando buscás también en una sociedad compleja como la que tenemos, ¿no? Digo, compleja desde el punto de vista ideológico, una necesidad de trabajar con otros criterios de responsabilidad personal y hasta empresaria, me hace acordar la frase de aquel ministro de Economía que tuvo Alfonsín, que dijo: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo, ¿no? Digo, y cuando vos trabajás con criterios de mayor regulación por parte del Estado, tomás decisiones que pueden ser más potentes, más determinantes. Digo un ejemplo, por poner un ejemplo, expropiación de Vicentín, lo que encontrás es una resistencia incluso de los sectores que se veían perjudicados por las políticas de acumulación de Vicentín, ¿no? Es una sociedad compleja la nuestra, cada uno acepta la responsabilidad que le toca, pero somos muchas veces, como sociedad hablo, bastante ambiguos, ¿no? Queremos que los precios bajen, pero no queremos que el Estado sea un Estado protector, un Estado que intervenga, un Estado que expropie, un Estado, porque eso te acerca a Venezuela, te acerca a que no queremos. Entonces, la verdad que muchas veces tomar decisiones en este estado son decisiones que son como al límite, ¿no? Bueno, vos decime cuántas preguntas más podés responder, pues son varias. Te saluda Laura O, te agradece por la presentación y consulta, en este marco de recuperación de la planificación territorial por parte del Estado Nacional, esas leyes provinciales que están apuntalando de diversa manera asistencias, capacitaciones, no serían fortalecidas con una ley marco nacional. Y otra, ¿y cómo hacer para recuperar algo de los proyectos y consolidar una ley marco que legitime las políticas de planificación en nuestro país? No, bueno, yo les decía, bueno, son estrategias políticas. Yo estuve convencido que la estrategia era construir una decisión nacional, pero desde abajo hacia arriba, digamos, a partir de... Hoy tenemos nada más que 4 provincias o jurisdicciones con leyes o normas de planificación y ordenamiento territorial, de 24. Entonces, entender que una meta física posible era lograr que acá a fin de año las duplicáramos, que llegáramos a 8. Y a partir de ahí vamos generando una masa crítica que nace desde las provincias y va generando un consenso para discutir después una norma nacional que solamente marco, ¿no?, de presupuestos mínimos, como podemos tener en materia ambiental. Bueno, yo voy a aprovechar y voy a hacer una pregunta respecto de si hay alguna idea de retomar, repensar el PET, el Plan Estratégico Territorial, como marco. Y me pareció interesante lo que planteaste vos como estrategia, el tema de lo complejo de la relación multinivel, en el sentido de cómo hacer para bajar las políticas nacionales al territorio. Entonces quería ver un poco cuál es la estrategia, si es a través del COFEPLAN, a través de los gobiernos provinciales, cómo es esa articulación de lo local con las políticas nacionales. Sí. El PET es fundamental, el Plan Estratégico Territorial también depende de esta Secretaría. Eso fue un problema, porque cuando se dividió el Ministerio del Interior, Vivienda y Obras Públicas, ¿no? Es decir, en la gestión anterior, la pública y el Plan Estratégico Territorial iban de la mano, ¿no? Eran 2 secretarías que coordinaban dentro de un mismo ministerio.
y ahora nos quedó la parte de obra pública separada. Y nos quedó la planificación en esta área. Lo que estamos a coordinar, de hecho mañana tenemos reunión de coordinación con el secretario de Obras Públicas, con Martín Gil, con Carlos Rodríguez, con Alfredo Garay, con todo el equipo de Obras Públicas, porque queremos que el mapa de la obra pública y el mapa de la planificación empiecen a tener un diálogo más fluido, más claro, donde el Estado se anticipe a la decisión de la obra pública, a partir también del uso del suelo. Bueno, hay una estrategia conjunta. Y la otra pregunta era... No, ¿cómo es la articulación de lo nacional con lo provincial y lo bueno, local? Si es a través de ahí la verdad, Chacho, es puramente política, ¿no? No es institucionalizada, porque yo creo que el COFEPLAN fracasó. El COFEPLAN fue un gran fracaso. Y no voy a repetir, mientras yo esté a cargo de eso, ese fracaso. No creo en el café cultural. A mí me encanta escribir y me dedico a escribir todo lo que puedo cuando no formo parte del Estado. Y el Estado no es formular ideas o proyectos hermosos, sino es ejecución y concreción. Así que la estrategia que tomé es una estrategia de alguna manera condicionar a los municipios de las provincias que esperan financiamientos nuestros a que generen estrategias de planificación. Vamos viste, muy ahí, en el día a día. Ahora me voy a La Rioja porque le financiamos a La Rioja un plan de suelo importante, pero yo les condicioné el plan de suelo a que ellos tengan una ley provincial de planificación y ordenamiento territorial, y fue un acuerdo político con el gobernador, que recibían el financiamiento del plan de suelo a cambio de que ellos legislaran ese marco normativo, así que cumpliendo la palabra empeñada por ambas partes, vamos por la ley de La Rioja. Lo mismo estamos logrando en Catamarca, parecido en Chaco, parecido en Misiones, parecido en Tierra del Fuego, parecido en Santa Fe. Ahora se sumó Santa Cruz, que estuvo hoy hace un rato el ministro de Planificación. Y entonces vamos haciendo estas cuestiones de acuerdos políticos, ¿no? Donde las provincias necesitan financiamiento para vivienda, para lotes, para infraestructura, y nosotros entendemos que ese financiamiento tiene que llegar de la mano de la planificación, y trabajamos en ese mano a mano. Pedimos la planificación como contrapartida del financiamiento. ¿Y los municipios llegan a través de las provincias o hay un vínculo directo con los municipios? Los municipios tenemos una estrategia diferencial, una estrategia para la provincia de Buenos Aires, Santa Fe básicamente, Córdoba, las provincias grandes, porque tienen una lógica, un municipio con mayor autonomía, digamos, con otras lógicas territoriales, entonces aplicamos un criterio parecido. Y las provincias más chicas vienen de la mano de los municipios, de las provincias más chicas, los municipios tienen que llegar de la mano de la provincia. Bien. ¿Seguimos? Si querés la última. Bueno, dale. Facu Bertolotto te pregunta, ¿realmente podemos decir que los créditos UBA fue una política de Estado en pos de permitirle a las personas acceder a su vivienda propia? En Córdoba ya se están rematando inmuebles parcial o totalmente con créditos UBA. Las familias están perdiendo sus casas, quedando en la calle y con deudas. Sí, el crédito UBA fue una política pública promovida, promocionada y decidida durante la gestión anterior, ejecutada con fondos no públicos. O sea, fue una política promovida. Por eso les conté que encontré un Procrear desfinanciado, porque Procrear, el nuestro, había sido un Procrear de crédito financiado con fondos del Estado Nacional. Después, tanto el Procrear como la política del sistema UBA era una política donde el gobierno anterior lo que hizo fue promoverla, generar los instrumentos, pero que la ejecute el sistema financiero. Claramente fue una política pública promocionada por el gobierno anterior,
de la cual nosotros, como en ese momento posición política, pusimos nuestros reparos a esa política y también tomamos un compromiso con la sociedad de dar una solución al tema, en el que claramente aún nos sentimos en deuda, porque si bien hemos podido tomar decisiones que tienen que ver con el congelamiento de cuotas, el diferimiento, la convergencia, bueno, de distintas estrategias que hubo a partir de que se asumió y en un contexto de pandemia, una solución de fondo que tiene que ver con un nuevo sistema de crédito en la Argentina, solamente lo pudimos tomar para los créditos nuevos que otorgamos a través del programa Procrear, pero todavía no hemos podido dar esa solución para todo el sistema, digamos, para que el sistema financiero en su conjunto lo pueda asumir como una política pública. Y bueno, eso es una deuda que tenemos y la estamos tratando de llevar adelante en un contexto de muchas complejidades económicas y restricciones financieras. A través de distintas herramientas estamos tratando de ir hacia ese camino. Tenemos una ley presentada ahora en el Congreso que está con estado parlamentario, donde estamos tratando de llevar adelante este sistema hogar para todo el sistema financiero, y hoy es una decisión que tiene que tomar el Congreso Nacional, que bueno, la está debatiendo con todas las pujas de intereses y de sectores que tenemos en la Argentina y que representan a distintas miradas que se tienen sobre el tema. Bueno, terminamos acá, ¿te parece? Bueno, gracias. Bueno, no, fue un gusto tenerte en la cátedra, muchos éxitos en tu gestión y mil gracias por tu tiempo. Un abrazo. Gracias, Luciano. Me hubiera gustado estar más tiempo, la verdad que sí, que uno disfruta estos momentos que son de comunicarnos, de estar con mucha gente que esté interesada en trabajar en estos temas y en aplicar su conocimiento. Nuestro ministerio, les digo honestamente, a través tuyo, Diego, Horacio, me pueden hacer llegar currículum. Nosotros estamos ávidos de sumar profesionales formados y con compromiso. Te va a caer una catarata, Luciano, ¿eh? Pero estoy dispuesto, además, si viene ya con un filtro previo hecho por ustedes, estamos tratando de hacer crecer nuestras políticas. Hemos definido una estrategia de crecimiento muy importante en cantidad de todo, de viviendas, de lotes, de infraestructura, de parques públicos. Estamos con un programa de parques públicos a escala metropolitana muy importante, y la verdad que necesitamos muchos profesionales o futuros profesionales dispuestos a involucrarse en esta difícil tarea. Yo creo que es una difícil tarea, honestamente, de poder gestionar en una sábana corta, ¿no? Una sábana en la que no podemos tapar o cubrir todas las necesidades, todas las demandas, todo lo que nos falta. Pero sí, claro, Luciano, te decía que justamente el rol de la universidad en general y en particular de las cátedras como las nuestras de planificación territorial es formar profesionales comprometidos, ¿verdad? Comprometidos socialmente, y nosotros, a mí me interesa mucho esta visión que vos tenés de la gestión, o sea, de poder resolver los problemas en el territorio concreto, y a veces hay mucha teoría, mucho discurso, pero el tema es el hacer, ¿verdad? Y nosotros no podemos disociar la planificación de la gestión. Es un par dialéctico central, y en ese sentido nos interesa que los chicos, los estudiantes, tenemos 200 participantes en la reunión, que se hagan formados con ese sentido, con ese compromiso, y ojalá que muchos de ellos puedan aportar a la gestión pública. De hecho, muchos ex estudiantes de la cátedra
están ejerciendo roles de gestión pública, y eso nos enorgullece muchísimo, y ese es el sentido nuestro, aportarle a ustedes, al Estado, a los estados nacionales, provinciales, municipales, el conocimiento y el recurso humano que se forma en la universidad, que sale, por lo menos en esta cátedra, con compromiso social y bueno, con una formación territorial que permita gestionar el territorio adecuadamente. Bueno, asumo. Tomo el guante de No, aportar. no. Yo recojo el guante de lo que vos decís y sé que lo practican, Diego, por eso me atrevo a pedirles, y no es una falsa demagogia de oportunidad, sino es algo real. Estoy a disposición de una cantidad de posibilidades que se puedan generar de sumarse a este trabajo que hacemos a través de currículum que ustedes evalúen, Diego, Chacho, Fernando, todos ustedes de la cátedra, y que me los hagan llegar cuanto antes, sabiendo que acá hay mucha tarea concreta por llevar adelante, muchos sueños de muchos miles, millones de argentinos y argentinas o habitantes de esta tierra que están esperando de nosotros una respuesta, una visión sensible de los problemas, una llegada urgente del Estado. Cada vez que entramos una vivienda, le decimos a quien recibe la llave que en ese sueño de esa familia, esa persona que recibe la llave, tiene que haber una multiplicación de compromisos, porque en uno que la recibe hay cientos que todavía esperan, y que, bueno, ese es el compromiso, que no lo resuelve solamente un funcionario, 10, un gobierno de turno, sino que lo va a resolver un Estado con una sociedad comprometida, ¿no? Cada uno desde el rol que le toca para lograrlo. Bueno, muchas gracias, Luciano. Un abrazo. Muchas gracias, Luciano. La verdad que muy útil para la cátedra, y esto nos va a permitir reflexionar mucho a partir de esta charla que has tenido con nosotros.